Vamos a orar al Señor. Primeramente busquen sus Biblias, el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Búsquelo en su Biblia donde usted se sienta más cómodo. El libro de los Hechos en el capítulo 2, y vamos a estar trabajando en los versículos del 22 al 41. Amén. Bueno, muy bien, vamos a orar, vamos a preparar nuestros corazones para escuchar su palabra. Qué bien se oye aquí ahora, wow, perfecto. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Gracias por amarnos tanto. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía. Y precisamente, Señor, pedimos la asistencia de tu Espíritu para que lo que vamos a estar considerando en tu palabra sea precisamente guiado por tu Espíritu. Mira cada corazón que ha de escuchar este mensaje. Señor, que tu Espíritu Santo pueda entrar no solamente a la mente, sino al corazón de cada uno de ellos. Usa tu siervo, Señor, en esta hora para que hable conforme a tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, me llene para yo poder hablar como conviene. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Este era un hombre muy difícil de salvar. Era un hombre verdaderamente rebelde, endurecido, no respetaba ninguna autoridad, ninguna disciplina. Vivía haciendo su propia voluntad. Se burlaba de Dios, despreciaba todas las cosas que tuvieran que ver con Dios. En cuanto a la moralidad, no había límites para él. Todo lo que salía de su boca eran palabras profanas, malas palabras. Se involucró en traficar con esclavos. Pero dice la historia que en el año 748, mientras regresaba a Inglaterra en un barco llamado Greyhound, una tormenta violenta empezó a azotar el barco en el cual era el capitán. En medio de esa tormenta, él observó que había un peligro muy real de morir y exclamó por primera vez en su vida: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Quién era este hombre? Este hombre fue el mismo que escribió Sublime gracia que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guía, hará feliz. Y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ese fue John Newton, el autor del famoso himno Sublime Gracia. Y después
Dice la historia que fue un pastor muy conocido. Pero la pregunta aquí viene: ¿cómo es que un hombre que había vivido tan lejos de Dios puede terminar clamando: Señor, ten misericordia de mí? Porque hay muchas personas que pasan sustos, pero no hay conversión. Simplemente cuando pasan el peligro siguen viviendo su vida. ¿Cómo puede un hombre que se burlaba tanto de Dios pedirle a Dios misericordia de corazón? Hermanos, los espectadores de Hechos capítulo 2 eran aún más difíciles de salvar que John Newton. Los que estaban en el día de Pentecostés, cuando se produjo el derramamiento del Espíritu Santo que Dios había prometido, Dios le habló a todos ellos en su propio idioma, para que no quedara excusa que era un problema de traducción. Todos los que estaban allí oyeron perfectamente en el idioma en el cual habían nacido el mensaje de salvación, las maravillas de Dios. Pero ¿quiénes eran estos que estaban viendo Pentecostés, que estaban escuchando la maravilla de Dios en ese día? Ellos, como nación, fueron los que traicionaron, los que acusaron, los que juzgaron injustamente, los que abofetearon, los que azotaron, los que desnudaron, los que se burlaron de Cristo a más no poder, los que lo clavaron en la cruz, los que le pusieron corona de espinas, los que atravesaron sus manos y sus pies, los mismos que cuando Cristo pidió agua porque tenía sed, le dieron vinagre para tomar. Y odiaron a Cristo hasta la muerte. Esos eran los que estaban escuchando el mensaje de Pedro después del derramamiento del Espíritu Santo. Mucho más difíciles de salvar. Si mataron a Cristo, la vida de Pedro también podría correr peligro, con más razón. Pero la cuestión aquí es: solo el Espíritu Santo, mi querido hermano, solo el Espíritu Santo puede transformar un corazón así. Yo no sé si usted tenga esposo o esposa o familiar que usted diga: este es muy duro de salvar. Solo el Espíritu Santo puede transformar un corazón así. Ahora bien, ¿cómo es que el Espíritu Santo transformó a esas personas? Es decir, ¿cómo se puede evangelizar? ¿Cómo se puede presentar el evangelio de una forma tan efectiva como Pedro lo hizo en el día de Pentecostés? Es decir, que esta porción que vamos a ver nos ayuda a nosotros a entender cómo debemos nosotros presentar el mensaje de salvación siendo guiados por el Espíritu. Porque si usted nota en esta porción, el que está hablando en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. De hecho, el libro de los Hechos, valga la redundancia, son los hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a hablar aquí en estos versículos que siguen. Y creo que debemos de prestarle mucha atención a cómo el Espíritu Santo le habla a gente tan dura, a la gente que crucificaron a Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Vea que lo primero que hace es presentar a Cristo. Y vea cómo hace en el versículo 22. Vea cómo arranca. Pueblo de Israel, escucha esto.
Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, con señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Si usted ve cómo empieza el Espíritu Santo, empieza hablando acerca de la crucifixión de Cristo. Claro, empieza hablando de la vida de Cristo, pero se enfoca en la crucifixión de Cristo, dejándole saber la dureza de su corazón, de cómo Dios había hecho maravillas, señales, sanidades, resucitaciones, y ellos aún le crucificaron. Le deja ver también, y esto es algo muy interesante, que le deja ver la soberanía de Dios. Dice, aquí en esta misma porción, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Por eso es que dice la palabra de que antes de la fundación del mundo, ya Cristo estaba destinado a morir por nosotros. Inclusive, si usted ve ahí, busca en Hechos capítulo 4, léalo conmigo, Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Vea el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Note cómo se deja ver aquí la soberanía de Dios y a la misma vez se deja ver la responsabilidad humana. Cuando le dice, aunque esto estaba realmente determinado por Dios que sucediera, a ustedes nadie lo obligó. Y esa es la maravilla de cómo Dios es soberano y a la misma vez el hombre es responsable. Entonces deja ver aquí gente malvada. Le está diciendo, ustedes son unos malvados. Vea qué manera de predicar. Ustedes son unos malvados. ¿Quién de nosotros hubiese atrevido a decirle a los que crucificaron a Cristo, ustedes son unos malvados y son unos asesinos? Vean cómo el Espíritu habla. No habla aquí con rodeo. Pero es interesante cómo Pedro les explica. Porque ellos crucificaron a Cristo porque en su mente la idea del Mesías, un Mesías nunca pierde. Y Pedro corrige esa noción a la luz de la cruz. La cruz para los judíos era un sinónimo, como se dice hoy aquí en inglés, un loser. Es decir, ellos habían visto a Jesús como un perdedor, porque no concebían de que un líder o un Mesías tipo las historias nuestras en las películas o en, qué sé yo, en las novelas, donde el héroe nunca muere. Entonces, el hecho de aceptar a un Cristo, un héroe, un Mesías, un libertador que se dejó matar, no encajaba con la idea de lo que ellos tenían en mente como un Mesías. Por lo tanto, desde el punto de vista humano, la cruz fue horrible. Y si lo miraba usted solamente desde el punto de vista humano, había sido un fracaso. Pero sin embargo fue la mayor bendición. ¿Por qué? Y no podemos pensar en un pecado más grande que clavar a Dios en una cruz. Ni un
ninguna bendición mayor que la de la cruz. En pocas palabras, el Espíritu Santo empieza a hablarle de cómo la cruz era necesaria para que en la cruz Cristo pagara por los pecados. Ahora ve acá, no solamente presenta la vida de Jesús, no solamente presenta la crucifixión de Cristo, sino también menciona la resurrección. Vea cómo va el Espíritu Santo. Vea el versículo 24. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque él está a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría con tu presencia. Ve el versículo 30. Dice mismo Pedro que David, como era profeta, sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo a lo que iba a suceder, como lo previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección de Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, vea cómo va el Espíritu Santo, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos los que estamos aquí somos testigos. Pedro usa el Salmo 16 para probar la muerte y la resurrección del Mesías. Pero mire algo interesante. Y entre el Salmo 16 y la muerte de Jesús y la resurrección, ¿cuántos años usted cree que pasaron? Cerca de 1000 años. Cerca de 1000 años atrás, cuando se escribió el Salmo 16 aproximadamente, ya se había profetizado este salmo que estuvo Pedro hablando aquí, que yo se lo acabo de leer. Pero fíjese la idea de Pedro. Él dice, cuando David dice: no dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Pedro está diciendo, aquí David, que escribió el Salmo 16, no se estaba refiriendo a que él no iba a morir y que su cuerpo iba a resucitar. Es decir, lo que David estaba diciendo aquí, ver lo que dice aquí: hermano, permítame hablarle con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está hasta el día de hoy entre nosotros. Entonces la lógica de Pedro es esta: si la promesa en David no se cumplió, porque David murió y su cuerpo estaba allí, su cuerpo estaba en la tumba, por lo tanto, cuando este pasaje del Salmo 16 no se refería a David, porque David, su cuerpo estaba allí. ¿Me explico? Más bien estaba queriendo decir que este salmo, que hablaba de que su cuerpo no iba a haber corrupción, de que iba a resucitar, se refería al Mesías. Era profeta. Dice que David era profeta y sabía que Dios le había prometido. Y fue así, el verso 31, fue así como David, escuche esto, es algo muy interesante. David vio de antemano lo que iba a suceder. En pocas palabras, David vio la resurrección de Cristo 1000 años antes de que esto sucediera.
En pocas palabras, el Espíritu Santo le había revelado a David. Por eso fue que escribe el Salmo 16 para hablar acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo. Es algo parecido a cuando Jesús hablaba con los judíos. Recuerda que Jesús le dijo a los judíos: Abraham supo que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Explíqueme eso. Si Abraham vivió 2000 años antes de Cristo, ¿cómo es posible que Abraham vio el día de Cristo? ¿Cómo pudo haber sido? Por eso fue la reacción de los judíos. Le dice: tú todavía no tienes 30 años y ya viste a Abraham que vivió hace 2000 años atrás. Estamos dando cuenta, hermano, cómo la Biblia revela a los antiguos a los escritores del Antiguo Testamento, y les revela acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo. Es decir, que la resurrección de Cristo era una prueba más que Jesucristo era el Mesías. Pero aquí detengámonos un momentito, porque hasta el momento el Espíritu Santo ha hablado de la muerte y de la resurrección, pero hay un tema que no se toca mucho, y recuerda que yo lo toqué hace unas semanas atrás. Celebramos la muerte, celebramos la resurrección de Cristo, pero ¿cuándo nosotros celebramos la exaltación de Cristo? Vea, verso 33. Cuando el Espíritu Santo predica el Evangelio, muerte, resurrección y ahora exaltación. 33. Exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. David no subió al cielo, sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todo Israel esté bien seguro de esto. Escuchen bien esto. A este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Boom. Ahora, algo muy importante aquí, hermano, es: ¿qué tiene que ver esto de la exaltación de Cristo con el mensaje? ¿Qué tiene esto que ver? Porque el Espíritu Santo incluyó la exaltación, no solamente la muerte y resurrección. Porque el hecho de Cristo estar exaltado, y la idea o la frase de siéntate a mi diestra, hermano, esa frase de sentarse a la diestra de Dios era una frase que implicaba que poder, implicaba que no solamente Cristo se había levantado de los muertos, implicaba que Cristo, por el hecho de estar sentado a la diestra de Dios, tiene todo poder igualmente que Dios. El hecho de que Dios puso a Cristo a su diestra quiere decir que lo puso sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, es el que más manda, es el papá de los pollitos, si usted le quiere decir. Pero hermanos, por eso es que predicar el Evangelio no es simplemente dar el testimonio, y eso es bueno. Predicar el Evangelio no es solamente invitar a la gente a la iglesia, y todo eso está bien. Si nosotros aprendemos cómo es que el Espíritu Santo estaba predicando aquí, nosotros aprendemos también a compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo predicó, Él predicó de la muerte, predicó de la resurrección, predicó de la exaltación y predicó de
su puesto de autoridad en los cielos. ¿Qué más hizo el Espíritu Santo para predicar? Fíjese que Él no solamente habla de la muerte, la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo. Vamos a ver qué más hace el Espíritu Santo. Verso 22. Lo que hace el Espíritu Santo es confrontar a las personas con su pecado. Ve el verso 22. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios entre ustedes. Ya eso lo leímos, ¿verdad? Con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien ustedes lo saben. Pocas palabras. Ustedes saben lo que Cristo ha hecho entre ustedes. Número 2. Los confronta directamente con su pecado. Ustedes crucificaron a Cristo. Fue entregado por medio de gente malvada como ustedes. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. El mensaje fue fuerte, muy fuerte, pero fue necesario. Hermano, la confrontación bíblica, esto no significa falta de amor. Es más bien un acto de misericordia. Hermanos, si no somos confrontados, no vemos entonces de qué tenemos que arrepentirnos. Una persona no va al hospital porque se siente bien, a menos que vaya a visitar a otra persona. Una persona acude a un doctor porque entiende que tiene un problema de salud. Por lo tanto, cuando se predica el evangelio, hay que hacer énfasis en el pecado. El pecado de todos nosotros. Porque alguna gente dice, bueno, es que yo no estuve allí, yo no crucifiqué a Cristo. No, todos nosotros crucificamos a Cristo. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo es posible eso? No, todos nosotros crucificamos a Cristo. Nosotros somos tan culpables como esos que estaban escuchando este mensaje. Y usted dirá, pero ya que el pastor se volvió loco. No. Lo que pasa aquí es que la muerte de Cristo fue necesaria por tu pecado y por el mío. Fue tu pecado y el mío el que hizo que Cristo tuviese que ir a la cruz. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, nosotros tenemos que explicarle a la persona que esa persona ha estado en rebeldía contra Dios, que esa persona no está bien con Dios y que si no se arrepiente va a ir al infierno. Así de sencillo. Hoy se está predicando cualquier tipo de evangelio. Desde los púlpitos se predica como con miedo de no ofender. Miedo de no ofender. Vamos a ponerle un bozal al Espíritu Santo para no decir lo que la palabra de Dios dice. Que el homosexualismo es un pecado, que el robo es un pecado, que todo eso, si no se arrepiente, van todo el paquete para el infierno. Ese es el mensaje del evangelio. Cuando el Espíritu Santo predicó, no tenía pelos en la lengua. Esto es así, tómalo o déjalo. It's up to you. Es tu decisión. Así es que se predica el evangelio a lo pelado, así, vámonos, pum, pum, pum. Así es. Hermano, hay que hablar las cosas claras, tal y como están. Los confronta directamente con pecado. Y otra cosa, los confronta dejándoles saber la exaltación de Cristo. Cuando Él le dice cómo Cristo había sido puesto en exaltación. Pero ¿qué significaba aquí, Señor? Yo se lo dije que significaba, y esto no, vuelvo a tocar este tema porque es muy importante con lo que sigue. Cuando ellos oyeron de que al que habían crucificado ahora estaba sentado a la diestra de Dios. Y es Dios. Y es ahora el que tiene poder para hacer con ellos lo que quisiera. Ahora Cristo lo tenía así, en sus manos. Por eso que dice la palabra, hasta que yo ponga a todos los enemigos por debajo de tus pies. Ellos entendieron el mensaje. Y cuando dice aquí que Dios lo hizo Cristo, significaba que ellos habían matado al que más manda,
al que tiene todo poder y al Mesías, a su Salvador. Entonces imagínense, póngase por un momento en los zapatos de estas personas. Matamos a Dios en el sentido de que Cristo es Dios, ¿ok? Y por otra parte, el Mesías, el Salvador, también lo matamos. Entonces, ¿qué es lo que hay? Dice la palabra en el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír y comprender lo que ellos habían hecho. Y la palabra compungir significa traspasado de su corazón, llenos de dolor, llenos de culpa. Yo sé que hoy los psicólogos tratan mucho el problema de la culpa. No es de esa culpa que yo estoy hablando. La culpa cuando uno siente de que uno ha desobedecido a Dios. La culpa de cuando uno se da cuenta que ha vivido toda una vida en rebeldía. Cuando uno se da cuenta de que Cristo es el Rey de Reyes. Que Jesús es el Salvador y que yo lo he despreciado. Vea lo que la respuesta de ellos. Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es como queriendo decir, estamos perdidos. El dicho popular dice, metimos la pata. Realmente lo que nosotros hicimos no tiene nombre. ¿Se da cuenta cómo el Espíritu Santo va trabajando en el corazón humano? No puede haber arrepentimiento si primeramente no se señala la culpa. No es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo soy un buen esposo, yo soy un buen ciudadano. Pues es una maravilla. No, que si agarramos los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nunca has tenido ídolos. No mentirás, no dirás falso. Nunca has mentido, de veras. Es decir, cuando el Espíritu Santo empieza a hablar al corazón, le deja ver a la persona su pecado. Y ese pecado lleva al arrepentimiento. Por eso es que usted ve aquí que dice que produjo un dolor, produjo una humildad. ¿Qué haremos? Y ahí es donde entra Pedro y le dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Era la única respuesta. Y arrepentirse es un cambio de mente. Un cambio de mente que lleva a odiar al pecado y a volverse por la fe a Cristo. Y ese arrepentimiento se ve expresada por el bautismo. Vea lo que dice acá. Pedro le dijo: ¿qué haremos? Les dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ustedes notan acá, el arrepentimiento se expresaba por el bautismo. Ahora, dice aquí: bautícese en el nombre de Jesucristo. Y aquí hay gente que, ustedes saben que hay alguna secta que dice: no se puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino bautizarse solamente en el nombre de Cristo. Es que no entienden. No entienden que Pedro lo que estaba queriendo decir aquí es que no era anular lo que Cristo dio en Mateo 28, que es bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que ese bautismo no era el bautismo de Juan. Ese bautismo no era el bautismo de los judíos. Ese era un bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Mesías. Porque Jesucristo es el Señor. Porque Jesucristo es el Salvador. Entonces, cuando la gente se bautizaba, expresaba por medio del bautismo que había puesto su fe
en esa persona y que se identificaba con él, y por lo tanto estaba dispuesto a seguirlo donde quiera que fuera ese maestro. Por lo tanto, no, el bautismo no salva. El rito de usted bautizarse no le va a salvar. Es lo que significa el bautismo. El bautismo significa de que Cristo lo ha transformado usted internamente. Se habla, el bautismo es una muestra externa de algo que ha ocurrido ya internamente, de que usted ha muerto y ha resucitado con Cristo. Implica de que usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Implica de que Cristo, solamente Cristo, no Cristo más obra, no más Cristo más las vírgenes, no Cristo más santo, no Cristo más nada, solamente Cristo. Cuando la persona pone la fe única y exclusivamente en Cristo como su Salvador, inmediatamente recibe la salvación y el don del Espíritu Santo. Eso es lo que está queriendo decir acá. El bautismo es una expresión externa de que usted ha puesto su fe completamente en Cristo, está dispuesto a seguirle como Señor y como Salvador de su alma. Eso es lo que quiere decir. Es como un matrimonio. Cuando se casan, él quiere lucir a su novia, pero si no se quiere casar hay un problema. El bautismo no, el bautismo es una expresión externa del amor que ya Cristo ha derramado en nosotros y del amor que nosotros le tenemos a Él. Por eso es cuando dice acá, déjeme leer eso un poquito antes de terminar. Dice acá, dice: arrepiéntese y bautice cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. ¿Por qué? No porque el bautismo le quita el pecado, es porque la fe en Cristo borra los pecados, ¿ok? Porque es el bautismo en el nombre de Jesús. Y después dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ve aquí que Pedro está diciendo que el don del Espíritu Santo no es por hablar en lenguas. El don del Espíritu Santo no, lo voy a repetir, no es por hablar en lengua. Es decir, Pedro no dijo: miren, nosotros 120 hablamos en lengua. Entonces, si ustedes no hablan en lengua, entonces ustedes no han recibido el Espíritu Santo y ni siquiera son cristianos. No, Pedro está diciendo: ¿qué? Arrepiéntanse, pongan su fe en Cristo, bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo, probando una vez más que el don del Espíritu Santo viene cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. No nos dejemos engañar, hermano. Hay gente por ahí que está hablando y predicando cualquier cosa. Es el arrepentimiento y la fe en Cristo la que trae perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y a todos los que se arrepienten reciben el perdón de todos sus pecados y el don del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros no somos el Espíritu Santo, pero debemos de predicar como predicó el Espíritu Santo. Lo que yo saco de esta porción es esta: ¿cómo predicar el Evangelio? Primeramente, cuando nosotros vamos a hablarle a alguien de Cristo, tenemos que presentar la vida de Cristo, lo que Él hizo, los milagros que hizo, su muerte, su resurrección y su exaltación. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Después, número 2, nosotros tenemos que tratar con el problema del pecado. Hay que hablar las cosas claras. Y después tenemos que hacerle una invitación a que se arrepientan y a que pongan su fe en Cristo. No Cristo, vuelvo a repetir, no Cristo más obras, no Cristo más la iglesia, no Cristo más los santos, no Cristo más nada, solamente en Cristo. Y cuando una persona pone su fe de que si cierra los ojos, que si muere en ese momento, va a ir a la presencia de Dios, es porque ha puesto su fe 100% en Cristo. Este es el mensaje del Espíritu Santo. Este es el mensaje para nosotros hoy. Hay muchas cosas que están predicando
que no es la predicación verdadera, genuina de la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, animémonos unos a otros a hablar de Cristo, a hablar de lo que Él hizo, a hablar de su vida, a hablar de su muerte, a hablar de su resurrección, a hablar de su exaltación. Y en esa exaltación Él es Rey, Él es Señor. Y por lo tanto, ¿qué vas a hacer con ese Señor? ¿Te vas a humillar a Él igual que estas personas? ¿O vas a seguir rebelde? Porque si no te arrepientes y pones tu fe 100% en Cristo, vas a ir al infierno. No se trata de religión, es o que vas al infierno o vas a la presencia de Dios. Es el mensaje clarito. Vamos a hablar con el Señor. Padre Santo, ayúdanos a predicar con denuedo, porque tus discípulos te pidieron. Ayúdanos a hablar con valentía. Ayúdanos a decir las cosas como son. Ayúdanos, Señor, a no ponerle adornos a la palabra. Ayúdanos, Señor, con respeto, con amor y con todo lo demás, pero a no dejar de hablar la verdad. La verdad se habla, y se habla sin pelos en la lengua. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos influenciar por el mundo, que todo es polite, todo es políticamente correcto. Ayúdanos a no ser políticamente correctos, aunque se enojen con nosotros, aunque nos critiquen. Que nos critiquen ellos, pero no tú, por haber callado, por haber sido cobardes. Padre, yo te pido que si hay alguien aquí que no quiere ir al infierno, que verdaderamente quiere hacer un arrepentimiento verdadero. Si hay alguien aquí que necesita entregarse a Cristo, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, ten misericordia de él o de ella. Si tú estás aquí y no has hecho una decisión, ora conmigo ahí. Dile: Señor Jesús, yo he sido un rebelde. Yo te pido que tú me perdones, que tú me salves y que tú me hagas una nueva persona. Yo creo, dile así: yo creo que solamente en Cristo hay salvación. Por lo tanto, yo hoy, dile así: yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, estemos ahí orando. Si usted tiene necesidad de orar, puede pasar aquí al frente. Y ahora le pido, hermano, que si nos podemos poner de pie y vamos a orar por el hermano Garibay, que está en el hospital en estos momentos. Me pasaron una notita aquí. Vamos a orar por el hermano. Y si usted tiene, hermano, necesidad de oración, pase aquí al frente y con mucho gusto vamos a orar por usted. Pero, hermano, hagamos que en esta semana hablemos sin pelos en la lengua de Cristo. Amén. Proclamemos su nombre. Amén. Y que el que se salve, se salve. Y el que se enoje, pues que se enoje. Pero nosotros seguimos proclamando a Cristo crucificado, resucitado y exaltado. Amén. Para la gloria de su nombre. Vamos a orar por el hermano Garibay y por todos, tal vez los que estén enfermos. ¿Hay alguien que está enfermo aquí también para orar por usted? Levante su mano. Okay. El Señor le bendiga. ¿Hay alguien más que necesita oración? ¿Está enfermo? El Señor le bendiga.
a lo mejor alguien también que representa a alguien que está enfermo en su casa. Bueno, yo creo que todo el mundo va a levantar la mano, ¿verdad? Pero muy bien, el Señor ve sus manos, hermano, y el Señor conoce. Entonces, ¿qué les parece si oramos por esta petición? Estas peticiones. Padre Santo, mira al hermano Garibay, Señor, que está en estos momentos en el hospital. Señor, en esta hora nosotros pedimos encarecidamente en el nombre de Jesús, de que tú, Señor, ponga tu mano en su cuerpo, Señor, y que tú, Padre, guíes a los doctores, pero que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en él. Mira también estas manos que se han levantado. Mira cuántas situaciones de enfermedad hay aquí. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú te glorifiques. Glorifícate en cada una de ellas. Mira también las manos que se levantaron porque tienen algún familiar o alguien enfermo. Señor, rogamos de que tu Espíritu Santo haga una obra grande y poderosa, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Si quieren orar, aquí adelante.